Quisiera en primer lugar agradecer a la Sociedad Peruana de Ecodesarrollo, Sociedad Peruana de Ecodesarrollo y también al Colegio de Ingenieros por la gentileza de la invitación a la Defensoría del Pueblo. En primer lugar, yo quisiera decirles que el marco del comentario que voy a emitir es aquel vinculado, por un lado, a la función que tiene la Defensoría del Pueblo, que es la de defender derechos de la población a través de la supervisión del Estado. Y por otro lado, también quiero hacer un comentario un poco a partir de las cosas que he escuchado el día de ayer y el día de hoy. Espero plantear en todo caso algunas ideas que puedan sumar a este debate. En primer lugar, creo que para todos es un tema clarísimo de que es importante que en el país se desarrollen diversas actividades económicas. Creo que el punto no es plantear aquí cosas polarizadas, es decir, que no se debe desarrollar algún tipo de actividad, en este caso en la industria de la palma aceitera. Ayer escuchamos, por ejemplo, varios comentarios de cómo se ha desarrollado estas actividades, las épocas buenas, las épocas malas, los traspiés, los aprendizajes, todo aquello que también muchas veces ha servido para que ciertos sectores de la población también encuentren posibilidades de desarrollo. Y creo que mal haríamos en decir que estamos aquí buscando extremos. Más bien queremos buscar puntos razonables que permitan el desarrollo de las actividades o el desarrollo de la industria de la palma aceitera, pero en un marco del respeto de los derechos, de todos los derechos que están involucrados, y en un marco del desarrollo sostenible en nuestro país. Obviamente, el desarrollo sostenible de esta actividad permitiría que se respeten pues todos los derechos que están involucrados. Ahora, para lograr esto, creo que tenemos que tomar en cuenta varios aspectos. Por un lado, y ahí es donde yo quiero empezar a puntualizar algunas cosas, creo que tenemos que saber qué queremos, y queremos una actividad razonable, ¿no? Pero también tenemos que saber dónde estamos y cuáles son un poco aquellos factores estructurales o también coyunturales que nos rodean y que son una suerte, digamos, de problema que tenemos que abordar. Creo que por un lado debemos ser conscientes que estamos en un escenario político, en un escenario social, donde la inversión privada se ha convertido en un tema más importante a veces que la ley, ¿no? Y eso, yo quisiera poner aquí algunos ejemplos, y eso es un tema que uno lo ve en varios espacios, fluye ahí en los discursos, fluye en las acciones, y creo que es algo que tenemos que ser conscientes, no dejarlo como tácito. Lo que está sucediendo en nuestro país es que en verdad el Estado funciona con mayor velocidad para aquello que significa aprobar proyectos o aprobar inversiones. El Estado es más ágil, es más rápido para aplicar el silencio administrativo positivo, para modificar una norma a favor de que los proyectos se aprueben más rápido, es más eficiente el Estado en aprobar los estudios de impacto ambiental o aprobar todo u otro permiso, adecuándolo de alguna u otra manera al marco legal existente. Pero lo concreto es que en verdad, y no solo es en la actividad de la palma aceitera, lo vemos en otros temas también, el Estado es más rápido y es más eficiente para aprobar proyectos, y sobre todo o especialmente si son de mediana, y mucho más si son de gran inversión. Y estamos en un escenario político, social, económico de esa naturaleza, ¿no? Y en ese escenario hay algunos problemas que se están generando, por un lado, por ejemplo, de que hay ciertos espacios donde se generan incumplimientos de la ley, ilegalidades abiertas que lindan con lo delictivo, aspectos que pueden ser de ya lindar con la corrupción, ¿no? En general ahí hay digamos, un problema serio de inequidad, ¿no?, en la sociedad respecto de cómo se toman las decisiones. Y aquí quiero
manifestar que cuando uno, por ejemplo, ve el tema de protección de derechos, ahí ve a un Estado más bien, a un Estado lento, a un Estado que tiene muchas dificultades para tomar decisiones, se ven pues en verdad todas las barreras del mundo para poder proteger y garantizar derechos, ¿no? Acá un ejemplo sobre el tema de las tierras. Un aspecto central para los derechos de todo tipo de actor, empezando desde la gente que puede ser el agricultor, la comunidad indígena que está ahí, o incluso un empresario pequeño, mediano, grande, los derechos de propiedad son un aspecto central para el desarrollo de cualquier actividad económica. Sin embargo, por ejemplo, un problema serio que yo veo también de fondo es que los temas de los derechos de propiedad no están bien regulados, gestionados y protegidos en el Estado. En el tema de tierras, por ejemplo, nosotros en la Defensoría del Pueblo hemos hecho varias intervenciones para ver el tema de tierras. Quisiera precisar también que yo no soy una especialista forestal, ¿no? Pero entrando a partir de algunas quejas puntuales que tienen que ver no solo con estos temas. Por ejemplo, la información que recibimos del Estado es que no tenemos un catastro nacional de tierras, no tenemos un catastro forestal que nos permita finalmente abordar las dudas que nuestros anteriores comentaristas han señalado. No hay un manejo claro de la información sobre las concesiones que se otorgan. Hay una suerte, digamos, de caos en ciertas áreas del país donde se han emitido distintos tipos de derechos por varios ministerios y a la hora de gestionar el territorio es todo muy conflictivo, ¿no? Para citar un ejemplo, en el famoso corredor minero de Madre de Dios, donde ahora el Estado quiere ordenar la minería, el 80% de la zona está superpuesta de otro tipo de permisos y concesiones. Y ahora el mismo Estado, en verdad, está ahí amarrado casi de pies y manos, porque como ahora tú haces expropiación, como tú haces modificación de normas para quitarle a unos los derechos para defender a otros, si el Estado le ha dado sobre el mismo territorio varios tipos de permisos, autorizaciones, concesiones, etc. Entonces, en verdad hay una suerte de indefensión respecto al tema del derecho de propiedad y el aspecto del manejo de las tierras. Por eso es que yo creo que ayer cuando escuchaba las menciones al tráfico de tierras, a los conflictos que se han surgido por el tema de las tierras, y que lo escuchamos ahora en el tema de la industria de la palma aceitera, pero también se producen en otros sectores. Este tema de la tierra es un aspecto donde el Estado tiene mucha deficiencia en el otorgamiento de los derechos, en los catastros y las bases informativas que se manejan, en la forma como se intervienen de distintos sectores. Y finalmente, cuando alguien tiene un conflicto, tiene un problema de tráfico de tierras, ¿cuál es la respuesta que te dan? Hay que ir a denunciar a la Fiscalía, hay que pasar por el Poder Judicial con lo que eso implica, ¿no? Ese tipo de aspectos nos muestran un poco la primera idea que yo quiero transmitir, es que en verdad, lamentablemente, y eso hay que tenerlo muy claro, estamos en un escenario donde el Estado se ha ido organizando y estructurando de tal manera que hoy en día tenemos un Estado mucho más eficiente para aprobar proyectos, más rápido, ágil y es para eso, y un Estado muy lento para poder solucionar problemas que tengan que ver con defensa de derechos, ¿no? Ya entrando un poco al tema más de la palma aceitera, yo quisiera un poco comentar algunos aspectos, digamos, de reflexión sobre lo que yo creo que se debiera tomar en cuenta para seguir trabajando esta materia, ¿no? Ayer, por ejemplo, que escuchamos a los representantes también del Ministerio de Agricultura, se mencionaba el tema del plan. Nos parece que
Y claro, en el tema de la elaboración de un plan tiene que haber mucho más autocrítica respecto a los problemas que se han observado hasta la fecha en el desarrollo de esa industria. Porque ha habido más bien una postura de que, digamos, de que hay toda una experiencia, una serie de metas alcanzadas, hay una expectativa de seguir promocionando esa actividad, pero creo que se tiene que haber espacios donde el análisis de los problemas sea más profundo, de tal manera que cualquier plan recoja en verdad una propuesta sólida de cómo prevenir los problemas que hasta ahora se están identificando. Se mencionó que hay una mesa de trabajo y nos parece muy bueno que eso ya se haya iniciado recientemente. Y desde luego aquí yo creo que lo central es que el Ministerio de Agricultura asuma una rectoría sólida en el sentido no solo de promocionar la actividad, sino la rectoría implica que yo sea capaz de proteger los derechos que están involucrados con esta actividad y no dejar a que el Ministerio del Ambiente me esté recordando desde el otro lado, básicamente que venga desde afuera, porque sí, el Ministerio del Ambiente tiene un rol, otras autoridades también tienen un rol, pero creo que es importante que el Ministerio de Agricultura asuma de que su rol tiene que ser un rol, digamos, de rectoría integral, donde la planificación y la normativa que se emita a partir de eso asuman la responsabilidad de cautelar que no se sigan produciendo casos tan discutibles como los que están viéndose ahora, ¿no? Esto de que si es bosque primario, no es bosque primario, en verdad, y estando en un estadio donde la industria se está desarrollando desde la década del 70, ¿no? Yo ayer me sorprendía porque había algunos datos que no conocía, por ejemplo esto de que hay una experiencia ya en el país desde la década del 70 y que hoy en día estemos debatiendo si esa zona es bosque primario o no, a mí me parece que es terrible, ¿no? Es terrible, y esas cosas, tiene que haber una rectoría, tiene que haber un liderazgo mucho más fuerte y tiene que haber una mayor inversión de tiempo y recursos para que estos temas se trabajen y se vaya esclareciendo y se vayan haciendo los ajustes normativos, de ser el caso, para que la toma de decisiones en este tema sea más comprensible, más transparente y más en todo caso, y sea mucho menos polémica que lo que está siendo hasta hoy en día, ¿no? Nos parece, nosotros coincidimos con la recomendación que mencionaba el expositor en el video, de que el Ministerio del Ambiente tiene que emitir estándares claros para que, digamos, darle un marco a esta actividad, ¿no? Sin perjuicio, obviamente, de lo que señalé sobre la responsabilidad del propio Minagri. Con relación a los temas de la actuación de los gobiernos regionales, en verdad, y también un poco estamos nosotros viendo el tema de la problemática que hay con los gobiernos regionales en la gestión en general y las responsabilidades que tienen los gobiernos regionales, ¿no? Porque hoy en día, no solo para el tema de palma aceitera, para otros temas que tienen que ver con asignación de otros derechos, pasando por cómo están manejando el tema de tierras, hay un serio problema de control, de fiscalización y de sanción a lo que hagan los funcionarios regionales y la responsabilidad política también de los presidentes regionales. Creo que de eso estamos escuchando mucho en estos días en los medios de comunicación, y ahí hay temas también, más allá del tema de palma aceitera, hay ajustes que requiere hacer el Estado para que los gobiernos regionales asuman un rol mucho más responsable respecto de las decisiones que se emiten en esas instancias, ¿no? Y además que haya una mayor coherencia en el trabajo de un gobierno regional con un ministerio que es rector en una determinada actividad. Y ahí yo quisiera, por ejemplo, volver al tema de tierras. En materia de tierras, hasta hace poco no había ente rector en materia de tierras. O sea, la Defensoría del Pueblo tuvo que hacer una recomendación al Poder Ejecutivo para que se definiera quién iba a ser el ente rector en materia de tierras, y tuvo que salir un decreto supremo hace un año, donde definieron que para tierras el ente rector iba a ser el Ministerio de Agricultura. Pero claro, dentro de la estructura del ministerio
el tema de la rectoría sobre los temas de manejo de tierras todavía no termina de cuajar, ¿no? El tema de la rectoría. Entre tanto, los gobiernos regionales han recibido la competencia de dar títulos de propiedad a partir del año 2011, hay varios gobiernos regionales que han empezado a hacer esto, pues, digamos, un tema donde con un margen muy grande, ¿no? Y donde ha habido poca fiscalización y seguimiento, porque en verdad en Lima el ente rector estaba todavía priorizando otros temas o todavía no se había definido cómo manejar bien ese aspecto, ¿no? Y para un poco ir cerrando, imagino que ya se me acabó un poco el tiempo, tengo 2 minutos. Me parece que tenemos una seria deficiencia en todo este tema de lo que yo escuchaba ayer, de las preocupaciones de qué manera el Estado, ¿no? Interviene, por ejemplo, en aquellos casos de deforestación, ¿no? Más allá del tema puntual de palma aceitera, hay otros casos de deforestación, pero parece que ahí el Estado tiene que hacer ajustes sobre la autoridad que fiscaliza y sanciona casos de deforestación. Porque, por ejemplo, Osinfor ayer nos señalaba que Osinfor interviene como fiscalizador, sancionador, solo en los casos que están dentro de concesiones que ellos fiscalizan. Todo lo que está fuera, y ayer nos planteaba la cuadrícula amarilla, ¿no? Decía, todo lo que está fuera de la cuadrícula amarilla, que era el mayor problema de deforestación, está fuera del alcance de Osinfor. Entonces, ¿quién fiscaliza ahí? ¿El gobierno regional? Eso lo pongo con pregunta y entre comillas, porque en verdad no está sucediendo eso, ¿no? Lo que ha pasado, por ejemplo, en materia de minería ilegal, y ahí yo creo que ha sido muy interesante, porque cuando el Estado decidió intervenir en minería ilegal, se vio eso, ¿no? Que claro, en minería ilegal todos se tiraban la pelota, porque decían no. El gobierno regional decía, yo no veo la minería ilegal, yo veo la minería artesanal y la pequeña minería, pero no la ilegal. Entonces, con nosotros no es. Y en el gobierno nacional decían, no, yo ya he descentralizado, entonces la minería ilegal e informal es competencia del gobierno regional. Y así estuvieron varios años, en verdad, las instancias tirándose la pelota, porque en verdad políticamente nadie se quería comer al pleito. Ahora que el gobierno nacional decidió responsabilizarse del tema, lo que se ha hecho es algunos ajustes normativos para que la fiscalización vaya más allá de la autorización de un instrumento de gestión ambiental, ¿no? Y entonces se ha utilizado el marco constitucional para poder hacer una mejor intervención del Estado. Entonces yo creo que en materia forestal o en materia de protección de recursos forestales, la deforestación es un serio problema, más allá del tema puntual, ¿no? Y ahí yo creo que el Estado tiene que trabajar una propuesta donde la fiscalización sea más fuerte y no dejar solo que sea dentro de una determinada concesión, porque eso hoy en día en verdad rebalsa el problema real. O sea, el problema real es mucho más grande de lo que sucede dentro de una concesión. Y una idea final, en verdad. Yo creo que lo que sucede en nuestro país es que como Estado no estamos preparados para poder afrontar todo este marco de crecimiento económico. Todas las instituciones, y eso en la Defensoría nosotros supervisamos, ya sea por casos puntuales de quejas o sea por otro tipo de supervisiones, casi a todos los ministerios, a muchos organismos, a todos los gobiernos regionales, y lo que vemos en verdad en todas las instancias estatales es que faltan recursos económicos y humanos, y a veces falta, digamos, más capacidad instalada en concreto dentro del Estado para poder tener las posibilidades de que hayan grupos de trabajo investigando, grupos de trabajo haciendo instrumentos de gestión, grupos de trabajo en campo con las autoridades, o incluso ministerios que estén armando ellos mismos los espacios de debate para fortalecer sus rectorías. O sea, y en ese escenario hay mucho trabajo para la sociedad civil,
y para las organizaciones sociales en general, ¿no? Porque dado que el Estado no tiene capacidad, es la sociedad civil la que tiene que empujar, la que tiene que insistir y la que tiene que, incluso a través de los medios de comunicación y con campañas como las que se han mostrado, es tratar de movilizar a este Estado que no está pues preparado. Estamos en un escenario de poco Estado y mucha inversión. Señores y señoras, mi nombre es John Salcedo Ríos, yo soy del pueblo Yine, soy abogado, actualmente trabajo en la Confederación de la Nacionalidad Amazónica del Perú, la CONAP, una organización representativa. Desde ya hago extensivo el saludo del presidente, el señor Oseas Barbarán, también asesor legal de la Central Asháninca de Río Tambo, en Selva Central. Y bueno, en esta oportunidad quiero en primer lugar agradecer por este conversatorio a quienes están organizando este evento muy importante, en este caso al Consejo Departamental de Lima, al Colegio de Ingenieros, al capítulo de Ingeniería Forestal y también a la Sociedad Peruana de Ecodesarrollo por organizar este evento muy importante. Yo el día de ayer asistí a este conversatorio y realmente para mí ha sido importante y también preocupante por este tema que realmente está actualmente de trascendencia con respecto a si es viable los cultivos de palma aceitera, específicamente en la Amazonía peruana, ¿no? Entonces, yo quiero de esta manera empezar con una exposición cuyo título es La expansión de los monocultivos en la Amazonía y su impacto realmente a los pueblos indígenas, ¿no? Quiero empezar un poco contextualizando cómo está actualmente la Amazonía. La Amazonía peruana constituye básicamente un 62% del territorio nacional, ¿no? Todo ello distribuido básicamente en 11 departamentos, como podemos ver. Tenemos Loreto, Ucayali, Amazonas, San Martín, Cusco, Ayacucho, Junín, Pasco, Huánuco y Madre de Dios. La población de las comunidades nativas pasó de 227.960.000 habitantes, o sea, estamos hablando del año 1993, a 332.975 habitantes, ¿no? Esto es una base de datos que señala el INEI de acuerdo al censo del 2007, ¿no? Entonces, en términos de población, la población de comunidades nativas se incrementó a 105.500 habitantes, ¿no? A un ritmo de 2.69% habitantes por cada 100 anualmente, ¿no? Esto es en cuanto a la población de la Amazonía peruana. Bueno, este es un dato en realidad referencial, porque hay mucha información de que a nivel de comunidades, ¿no? Existe en la Amazonía más de 1.500 comunidades nativas, ¿no? Que ocupan aproximadamente 13 millones de hectáreas. De acuerdo a la información que da el Ministerio de Cultura a través del Viceministerio, existen 52 pueblos indígenas, 48 de origen amazónico y 4 del grupo de origen andino. Entonces, yo quiero empezar con esta contextualización, ¿no? Con un resumen que he podido ponerlo, por ejemplo, en resumen histórico y actualmente el territorio amazónico
nunca ha estado vacío. Tenemos poblaciones indígenas que habitan parte de la Amazonía, lo cual constituyen ya con la ley de consulta previa sujetos de derecho, ¿no? Entonces tienen un reconocimiento. Es importante que el empresario, las inversiones, estén informadas de que en la Amazonía hay personas y hay recursos. En cuanto a la expansión de monocultivos en la Amazonía, bueno, yo he citado realmente, de acuerdo a este conversatorio, o sea, como una muestra representativa de las dimensiones de la expansión de monocultivo, básicamente al estudio que ha llevado a cabo la SPDE, ¿no? En la que señala que de marzo a octubre de 2013 se han deforestado alrededor de 13.076 hectáreas de bosques tropicales primarios, ¿no? En las localidades de Tamchiyacu, que es Loreto, y Nueva Requena, Ucayali, ¿no? Todo ello para instalar monocultivos agroindustriales. O sea, este es un caso real. El día de ayer hemos escuchado ya los problemas que están habiendo en estos lugares, ¿no? Bueno, en cuanto a los impactos territoriales para los pueblos indígenas, este proceso productivo de monocultivo en realidad va a generar grandes impactos a las comunidades, ¿no? Esto se va a dar en un proceso de reconfiguración territorial, ¿no? Se va a hacer de los usos y propiedades del suelo, ¿no? Actualmente existe la tendencia, de acuerdo a este conversatorio, actualmente existe ya una tendencia de que las empresas palmiculturas, ¿no?, se van a expandir y van a tener dominio territorial. Y esto realmente va a afectar directamente la propiedad territorial ancestral de las comunidades nativas. Este proceso se da principalmente de dos formas, ¿no? Ahorita estamos con el tema de las concesiones, ¿no?, por parte del Estado, ¿no? Y por otro lado, como ya hemos podido escuchar el día de ayer, se están dando lo que es la compra de tierras a través de empresas intermediarias, ¿no? Entonces, eso va a suponer en ciertas ocasiones una amenaza y violencia, ¿no? Y seguramente va a haber problemas con respecto a asesinatos, ¿no? En cuanto a los impactos culturales, consideramos que al perderse el bosque va a haber cierta escasez de materiales para las comunidades y los pueblos indígenas. Sus materiales se van a ver de cierta manera en escasez, ¿no? Por ejemplo, sus materiales de construcción para sus casas, sus canoas, sus utensilios. Se va a desaparecer lo que es la medicina tradicional, la recolección de frutos y la cacería, ¿no? Entonces, esto constituye realmente una preocupación, ¿no? Estructuralmente para los pueblos indígenas, ¿no? Cierto impacto, ¿no?, que van a sufrir, y todo ello va a conllevar a un empobrecimiento cultural. Las consecuencias para las comunidades nativas al perder sus tierras de cultivo o de caza son el empobrecimiento y básicamente la dependencia económica del trabajo que puedan obtener de estas empresas palmiculturas. Un impacto ambiental también es el principal impacto derivado ya de las talas de bosques primarios. Con ello se va a dar la pérdida de la biodiversidad, la contribución al cambio climático, pérdida de áreas protegidas, ¿no? Por las características del monocultivo de palma, ¿no?, los suelos resultan afectados por la erosión provocada por la radiación solar y fuertes lluvias,
empobreciendo en nutrientes, salinizándose y compactándose, ¿no? Eso también es un impacto que se prevé en contra de los pueblos indígenas. El empobrecimiento va a generar de cierta manera, ¿no?, que se tenga más abundantes, ¿no?, en cuanto a la expansión de la contaminación que vayan a generar estas empresas de monocultivos. También un impacto va a ser a los paisajes, ¿no? Se van a ver de cierta manera afectados. Y bueno, yo quiero, ya para terminar, a manera de conclusión, creo que de este conversatorio es importante que se pueda concluir. Por ejemplo, sería importante que los gobiernos regionales, los gobiernos locales y por qué no decir el gobierno central, ¿no?, que se deje de promover el cultivo de la palma aceitera, ¿no?, en grandes escalas, y se detenga la venta de tierras a las empresas que solo están promoviendo el monocultivo. Sería importante también una recomendación, ¿no?, que sea el Ministerio Público en garantizar las investigaciones ya de estos casos, como ayer se ha comentado, el caso de Loreto y Ucayali, ¿no? También yo creo que es importante que el Poder Judicial pueda emitir ya sentencias, porque de por medio hay un interés público, y dejar de lado los intereses económicos. Una recomendación también consideramos a la Defensoría del Pueblo, que se pueda supervisar básicamente a estas dos instituciones, ¿no?, que tanto al Ministerio Público como al Poder Judicial, ¿no?, de forma tal que se prevenga posibles actos de corrupción y que vayan contra los intereses de los pueblos indígenas. Y bueno, exigir también al Estado peruano, el aparato, que no abandone a los pueblos indígenas y que no se promueva el despojo de las tierras ancestrales de los pueblos indígenas. Como se decía en la mañana, no solamente se debe hablar de una pérdida de valoración económica, sino también se debe de una pérdida de valoración cultural y social. Muchas gracias. Muy buenos días a cada uno de ustedes, a la comisión organizadora de este evento. Mi nombre es Gremio Shaú Yumbato, soy presidente del Frente Patriótico del Distrito de Fernando Lores y vengo en representación de 137 comunidades que se encuentran en nuestra jurisdicción. Yo quiero ser un poco sensible en estos temas. Quiero detallar los problemas específicos que se vienen dando específicamente en nuestra localidad. Quiero que los organismos conozcan la problemática, lo que realmente estamos tocando en este conversatorio. Tamixiaco está considerado como una de las ciudades o como uno de los distritos de la región Loreto con mucha diversidad ecológica, amazónica sobre todo. ¿Por qué se dice así, señores, que Tamixiaco está considerado como una diversidad? Tal vez algunas personas no conocen la realidad, lo que realmente los pueblos valoran, no de estos tiempos, sino desde años. Yo no soy un profesional a carta cabal, soy solamente un técnico agropecuario, pero de profesión evangelística, que realmente tocando a veces los temas bíblicos yo vengo a ejercer, y agradezco mucho a la sociedad peruana por el apoyo que nos brindan.
¿no? En este caso. Quiero contarles qué es lo que pasó en nuestra localidad. Desde el 2013, de mayo de 2013, entró una empresa, Perú Cacao Norte SAC, ha deforestado 2.150 hectáreas de bosque primario. Hermanos, no es bosque secundario, es bosque primario donde se encuentra la diversidad de árboles maderables. El Irapay, el Huambé, el Tamchi, lo que es el recurso vital y la fuente de vida de algunos moradores que vivimos ahí. No digamos de algunos, sino de todos casi. Estamos hablando en la localidad o el distrito de Fernando Dolores de 4 cuencas que se encuentran divididos por 137 comunidades. El problema es cuál de los órganos está tomando cartas en el asunto. Acá nos estamos debatiendo desde anoche y estoy mirando y vemos que los organismos no estamos ligados tanto al conocimiento como yo puedo emplear al medio ambiente, a la agricultura. ¿Dónde estamos nosotros quedando? Todo es un desastre en nuestra región. Ya estamos viendo qué es lo que están haciendo en diferentes lugares como Ucayali, ya lo expresó Dolores anoche. Yo voy a seguir como presidente del Frente Patriótico organizando a las comunidades, concientizando, como dice mi compañero acá, que no se vendan los terrenos, porque estas transnacionales han venido a nuestro país sin contar con consultas previas a las autoridades de nuestro pueblo, sin el estudio de impacto ambiental que conocen los órganos más principales que están llamados a responder sobre estos casos. Entonces, yo vengo, como le vuelvo a repetir, quizás no presionado, sino porque es un derecho que nosotros tenemos que valorar como campesinos, como seres humanos que vivimos de la agricultura, de la pesca, de la caza. Todo eso se va a extinguir, hermanos. Entonces, no quiero ser más de lo que soy diciendo en estos momentos, para que algunos entiendan que realmente es una necesidad. No estamos en contra de la inversión, ya se hablaron en muchos años, que vengan las inversiones y traigan el desarrollo sostenible a los pueblos, pero de esta manera no así nomás, para que vengan ellos y no presenten los impactos, o sea, el estudio y los impactos y los riesgos y los efectos que pueden tener estos sembríos de monocultivos. Yo quiero agradecerle mucho a todas las personas por haber participado, para que sepan que realmente en Loreto y en Ucayali está pasando muchas cosas que realmente a veces el Estado no conoce. Ya Dolores lo ha dicho claramente anoche, y yo vengo en representación también del distrito de Fernando Dolores a dar esta pequeña información. Muchas gracias. Es una situación sui generis, el expositor principal no está y las preguntas vienen a los panelistas, pero no importa, acá hay uno por cada uno de ustedes por lo menos. El problema es ustedes, porque no voy a hacer como cuando yo estoy abajo y pregunto, que generalmente me leen mal la pregunta y nunca me contestan. Acá voy a tratar de sí hacerlo. De las áreas deforestadas en Tanchillaco y Nueva Requena se han extraído más de 200.000 metros cúbicos de madera sin autorización de cambio de uso, ni de bosque, ni de GTF. Esta madera se está vendiendo de manera ilegal. Bueno, bien podría decir, aquí en la mesa el único que viene del Ministerio de Agricultura soy yo, de manera que tendremos que responder por la Dirección Forestal y la región también, porque estas partes no son nuestra competencia, porque las cuestiones, hay funciones forestales que se han transferido a las regiones, entre ellas Loreto, y con relación al cambio de uso hay una resolución ministerial que es la 443 que dice que son ellos los que lo aprueban. Sin embargo, la Dirección General Forestal está discutiendo de que eso no es tanto así, porque dice que esa resolución solamente les ha dado la facultad de sustanciar los procedimientos y que aquí se aprueban, lo que no ha estado ocurriendo en los hechos. De manera que ese tema
está en esa cancha. Ahora, el argumento, sin embargo, porque yo bien podría decir, como no soy competente, que te contesten ellos, lo que tengo que decir es que efectivamente no habría habido la tal autorización de cambio de uso en esos escenarios, ¿no? En ese escenario especialmente en el que yo no conozco para nada el tema de no de Requena, pero sí el de Tanchiyacu, donde sí estuve, inclusive para igual. Entonces, lo que pasa con este sitio es que en el marco de un decreto legislativo que se sancionó con esto de la promoción de la Amazonía, el 838, se había suspendido un artículo en el sentido de que ya no serían a título oneroso, sino a título gratuito las transferencias de ciertos terrenos a ciertos adjudicatarios. Y que tampoco sería esto en razón a un contrato previas cumplimiento de requisitos, sino bajo un acto administrativo dictado por la Dirección Regional Agraria. ¿Y quiénes serían los beneficiarios? Habían los desplazados retornantes, porque este era en el marco del programa de apoyo al repoblamiento, habían los beneficiarios de reforma agraria, y en el caso de Tamchiyacu, personas naturales que no tengan alguna de las cualidades establecidas en los incisos anteriores, es decir, los dos que he leído, sobre áreas que se desarrollan actividades productivas en forma directa, continua, pacífica, durante un periodo mayor de un año. Entonces, bajo esta norma, se emitió una resolución directoral de la Dirección Regional Agraria, desconcentrada por entonces, porque todavía no había la descentralización, es decir, lo había emitido, al final de cuentas, el gobierno nacional, diciendo de que se adjudica estas tierras a estos 60 adjudicatarios en el marco de esta norma, en calidad de personas naturales que ocupaban estas tierras, y que en la resolución dice ocupaban estas tierras por más de 10 años y que eran tierras de libre disponibilidad, es decir, les reconocía la aptitud y todas esas cosas. Durante los 10 años anteriores y los 15 años posteriores a esta resolución pasaron 25 años, y estos señores, cada vez que hacían actividad agrícola en esos escenarios, que no eran ciertamente intensivos, pero que no había nada que lo prohibiera tampoco, lo hacían de una manera como lo habían venido haciendo durante los 10 años anteriores, sin pedirle autorización a nadie. Entonces, ellos tomaron esto como un estatus que era propio, y esa es la razón por la que cuando cambia de titular, hacen que el bien tenga esa característica, y no en función de la persona, y proceden de la misma manera. Esa habría sido la razón, y así lo dijo la dirección de Loreto, emitiendo un informe de Disafilpa, que esos espacios no requerían cambio de uso. Entonces, en cuanto a que había comercio de madera ilegal, bueno, eso no me consta, y ese no es un tema, y se supone que la Dirección Regional habrá tenido que ver con este asunto y tendrá su respuesta. Hay otra que dice aquí que la ley 653, en la adjudicación de tierras están consideradas las áreas de bosques primarios, pregunta, ¿no? Con esta ley adjudicaron 10.000 hectáreas, bueno, no, en realidad no se trata si son bosques primarios, si no son, no se trata si son o no bosques primarios, sino si tienen o no la aptitud. Ya lo dijeron, se trata de que cualquier terreno de la selva podría tener aptitud bajo las tecnologías adecuadas, dijo José Luis, lo cual es cierto. A mí me consta de que ha habido áreas en la selva en el que para darle las condiciones para poder sembrar cacao, por el hermano del ministro con el que trabajaste, Julio, llevó tierra desde Villarrica hasta el Palcazu para cada uno de los huecos donde iba a sembrar el cacao. Y bueno, y fue una de las primeras experiencias, mucho antes. Él fue el primero que trabajó con esa variedad que están trabajando en Tanchiyacu. Es decir, sí, pues había que hacer suelo por cada hueco. Entonces, eso es cierto. Eso, sin embargo, eso no lo decimos nosotros. Es decir, lo decide el Estado. El Estado tendrá que decir si va a hacer o no más uso de esto.
en qué momento. Lo que yo digo es que actualmente la ley no dice que si es bosque primario o no. La ley simplemente dice si es tierra de aptitud agropecuaria con cobertura boscosa y no ha hecho discriminación de qué tipo de cobertura tiene. Si es bosque primario o no, eso se discute en otro lugar. Lo que dicen las autoridades de Iquitos con relación a lo que acaba de mencionar el representante de esa comunidad es que no había tal bosque primario porque la madera había salido eso 25 años antes por esa dialéctica que se da entre que esos 60 ocupantes que tuvieron más de 10 años lo habían hecho justamente cuando los madereros ya habían sacado la madera, porque el maderero saca y después entran ellos, como suele ocurrir en la selva central. Hay una pregunta que me dice, él sabe que estoy acá, por eso que la ley 29763 se da porque el Estado aprobó la 1090, lo cual costó 34, sí, efectivamente, es lamentable pues que haya habido más de 20 o 25 policías muertos en Bagua, que en lo que se llamó el Baguazo, y justamente por lo que dije en la exposición, ¿no? Un pésimo manejo en la elaboración de esta ley, porque después, y tú conducías eso en apoyo a Gustavo Suárez Freitas, Julio, habían comuneros que hacían intervenciones y a una respuesta mía, el director de ese entonces llamó a mi jefe para decir que estaba saboteando el proceso por tratar de contestar a una pregunta en el que se trataba de insinuar que las tierras de la comunidad nativa no estaban sujetas al dominio inminente. Entonces dije que eso no era cierto y entonces hizo llamada. Pero lo que quiero decir ahí es que ese tema ha sido un mal manejo que se ha hecho para legislar y que se ha tratado de subsanar con justamente el proceso con el que sigue la 29763. Entonces, no me olvido de eso y nadie se puede olvidar de eso, pero era previsible y la lección tiene que quedar para adelante, ¿no? Recomienda la proscripción de la deforestación y por el caso de la prospección de la minería, no, yo no recomiendo, yo lo que estoy diciendo es que es el Estado el que tiene que decidir. Usted puede ir y decir, cuando usted contrata un estudio de suelos para ver la capacidad de uso mayor, el que va a analizar el suelo, mira el suelo, ve las condiciones edáficas, ve el relieve y ve el clima. Se acabó, no ve más, no mira lo que está arriba, no ve. Porque él dice, a mí me han preguntado la aptitud del suelo y yo voy a evacuar un informe que diga cuál es la aptitud del suelo, no me han preguntado más. Ahora, si ese suelo tiene bosque primario, secundario, ese no es problema del que estudia el suelo. Cuando él entrega el estudio del suelo, se supone que hay una organización que sea el Ministerio de Agricultura como el Ministerio del Ambiente respecto de la zonificación ecológica y económica y van a decir, muy bien, dicen que sí es de aptitud agropecuaria, pero tiene bosque primario. ¿Qué le hacemos ahí? ¿Lo dejamos como bosque de producción permanente o declaramos que es apto para los cultivos? Y decimos que esa franja puede ser usado para ese fin. Ok, que lo decida la política. Si la política decide que sí, pues vaya usted, pídalo, después solicite su autorización de cambio de uso, haga la autorización de deforestación y ponga la plantación que quiera, sea intensiva o rotativa. Pero primero, ahí no tendrían por qué negarle nadie, ni siquiera la Dirección Forestal, porque la opinión, aún sea vinculante, no podría salirse del esquema de la zonificación económica. Y por eso es que no se puso en la ley forestal que sea vinculante la opinión de la Dirección Forestal, CERFOR mañana, porque ya existía la zonificación ecológica y económica. Y si la zonificación decía que no, pues no. Entonces no necesitabas la otra, ¿no? Porque si está en que la zonificación prohíbe, ¿para qué más? Así que en ese tema, ¿usted cree que se debe encontrar un término medio que propone el desarrollo agrario en la Amazonía? Bueno, pues otro BRAC, no su anterior jefe, sino el ya difunto Divaldo decía, la Amazonía, no solamente la peruana, sino la Amazonía en general, tiene 20 millones de habitantes que también quieren desarrollo. Ok, habría que ver bajo qué términos quieren desarrollo. Que hay que respetar la cosmovisión de las comunidades nativas, perfecto, pues. Pero ¿qué pasa con la de las otras? Pues las comunidades nativas, habló el señor, que están cerca a los 300.000 o más de 300.000 habitantes.
Pero ¿qué pasa en el Perú? ¿Pero qué pasa con el resto? Las poblaciones, las colonizaciones que han habido y promovidas en el Perú desde 1839, que se hicieron las primeras colonizaciones, en tiempos en que Brasil nos invadía y decían hay que colonizar la Amazonía porque cada vez se están metiendo más, ¿ya? Entonces, para llevar 2 barcos, cuando lo hizo Ramón Castilla, tuvo que bajar por Tierra del Fuego, subir por el mismo Brasil para poder poner 2 barcos en la Amazonía para que exista alguna presencia peruana en el mar, en el río Amazonas. Entonces, y cada vez que se promovía una colonización para la Amazonía, en las zonas orientales de Iquitos, en 15 días se iban a Brasil porque habían servicios. Entonces la colonización fue una necesidad histórica que en un momento fue política de Estado y de ahí se generó, después de esas colonizaciones planificadas, las espontáneas, que nadie las puede parar. ¿Cómo las vamos a parar? Seguramente que habrá que preguntarles si se requiere o no un término intermedio entre conservación y agricultura, porque ellos van a decir, yo sí quiero progresar. Entonces, bueno, ¿cuál es la recomendación para esto? ¿No? Bueno, la recomendación es eso, pues estamos hablando de zonificación, decidirlo como Estado, dónde sí, dónde no, cuándo, por qué, y sobre eso se hace, y se pongan las cosas claras, ¿no? Y se supone un gran desarrollo de la institucionalidad. Yo vengo, cuando le dije al director, él me dijo, no voy a poder, yo voy a estar en ese día en Piura. ¿Podrás ir? Sí, le digo, pero por supuesto, sabrás, le dije, que yo no voy a ir a los 15 minutos que me toca como panelista, sino las 2 horas para responder a las preguntas, con el favor de hacerle Julio Caña, que va a servir, ¿no?, de servidor de papelito. Pero el tema está en eso, justamente, en que digamos las cosas como están. Entonces, por ejemplo, se habló de institucionalidad. Sí, nosotros adolecemos tremendamente de un problema de institucionalidad en el propio Ministerio de Agricultura. Por eso que le dije, hay que salir y decirlo, porque hay que discutirlo. Nosotros no podemos escondernos, porque el Estado no es una concha protectora para esconderse, no hay que salir. Pero una de las cosas que tenemos que decir es que estamos muy mal en el tema de fiscalización ambiental, pésimamente mal en el Ministerio de Agricultura. Ni siquiera hemos desarrollado instrumentos y mal desarrollados. Por ejemplo, se ha dicho que para el tema de la quema de la caña, se ha puesto que está prohibido quemarlo. ¿Y qué pasa cuando la gente lo ha venido haciendo 30 años? Entonces tú bien sabes que la ley general del ambiente dice que cuando se toman medidas nuevas, tendrá que haber un plan de adecuación. No la tenemos. No hemos hecho todavía el plan de adecuación, ¿no? Pero hemos visto que al día siguiente está prohibido. Y en base a eso quiere que se castigue. ¿Cómo iría yo a aquel que hizo algo durante 30 años mañana imponerle una sanción? Porque así lo dice mi norma. Entonces, tenemos problemas de institucionalidad, tenemos dudas, sí, también. Entonces, eso lo tenemos que reconocer. Entonces, yo quisiera, por ejemplo, que la entidad que nació para fiscalizar empiece a asumir las fiscalizaciones. Hay varias que todavía no han sido transferidas a la OEFA. Nosotros tendríamos que hacerlo nosotros primero, antes de transferir a OEFA. Pero ¿qué pasaría con nosotros? Que tendríamos que implementarnos, que significa persona, oficinas, todo, para cuando todo esté listo, transferirlo después a OEFA. Es decir, para hacer una implementación de tiempo perentorio, ¿no? Entonces, ¿para qué, digo yo, no? ¿Cuál es para usted el ideal de desarrollo sostenible en la Amazonía teniendo en cuenta el incremento poblacional? Pues claro, pues estamos hablando de que ahí hay población y no toda la población quiere vivir bajo los mismos términos. O sea, la parte del entorno de Tanchilla que yo conozco, aparte de mi zona, porque yo soy de selva, y también sé lo que es trabajar en eso, también sé lo que es coger bejuco, ¿no?, que nosotros le llamamos al que el tamshil, ¿no?, para hacer nuestras canastas y poder cosechar café, porque antes se hacía con eso. O sea, sí nos servíamos de los servicios ambientales del bosque, y lo que se tiene que ver es, sin embargo, en algún momento, así como conocen nosotros, hemos salido pues a buscar el progreso porque allá no existía la suficiente. Entonces sí quieren un desarrollo con una cosmovisión diferente también. ¿Y cuántos son? Tal vez la mayoría. A ellos se les tiene que dar una respuesta. Ellos quieren hacer agricultura. Entonces, cuando yo veo a un agricultor que tiene plátano, yuca y sus animalitos en su chacrita, y veo que sobrevive, para mí es eso simplemente. Un sobreviviente que está sin figurar en el PBI, en nada, pero no afecta a la naturaleza, perfectamente. ¿Pero es eso lo que quiere? Posiblemente no, porque a esos sobrevivientes que hemos visitado en el entorno de San que cuando le hemos preguntado, ¿dónde están tus hijos? No, ellos están inquietos, uno tiene su motocar, el otro tiene... Es que no están ahí, justamente. Ok.
Se ha notado su vacilación, por lo tanto no nos garantiza a los agricultores la seriedad del cumplimiento de la ley. Denos números como las con autoridades de Ucayali se está promoviendo la invasión e inclusión de zonas de bosque de producción igual. Bueno, si las de Ucayali están promoviendo la invasión de bosque de producción permanente, hay que caerles pues. Ahí tienen las autoridades forestales que vayan a ver. Entonces alguien dijo aquí que no se tiene una verdadera zonificación ni de tierras ni de bosques. Tenemos un ministerio. Una de las primeras cosas que se debió exigir a todos es el tema del ordenamiento territorial y la zonificación. Lo primero, yo no puedo saber dónde hacer qué si no tengo la zonificación, pero va a saber a nivel nacional que no está completo eso y que hay un montón de municipalidades que trabajan sin un plan de conocimiento territorial. Es decir, normas tenemos, políticas de Estado tenemos, lo que nos falta son las políticas de gobierno para poder decir esto es importante. Alguna vez inclusive escuché en la televisión, en el programa de Jaime Althaus, que estuvo nuestro actual viceministro contestando sobre el plan sobre el ordenamiento territorial, sobre la zonificación ecológica y económica. Y alguien decía, oiga, pero ¿por qué tiene que ser vinculante? Decía el periodista, ¿no? Si tiene que ser solamente informativo. Entonces yo pensaba en casa, qué bonito. Le tiene que costar una millonada al Estado para hacerlo y que encima simplemente va a ser una guía turística, no va a ser vinculante. Pero ¿qué dijo el que debió contestar? No, dice, para el sector privado va a ser informativo y para el público vinculante. Entonces, lo tengo grabado. Tarcisio, bosque natural, ¿cómo es? Bosque reforestado, no equivoque. Me imagino que dice con Malasia, por culpa de ellos no puede ser tan drástico, afectaría a los pequeños agricultores, ok, habría que ver, los pequeños agricultores los hay de todo tamaño, por ejemplo, en la sierra los hay tan chiquitos que no podrán tener expectativa de vida para nada en lo económico, jamás tendrán para alimentar a sus hijos, nada con él. Es igual que un pequeño minero, un minero artesanal, dijo cuando también fui de expositor en la Universidad Católica, nosotros somos tan pequeños que yo tengo que trabajar doble para poder lograr un sueldo mínimo. Entonces le dije, usted no debería estar en el negocio, porque si solo tiene para vivir, jamás tendrá para internalizar costos ambientales por las implicancias ambientales que tiene su actividad. Así que tendríamos que... Bueno, no me pongas tiempo porque tú me has traído un montón de papeles. ¿Cómo podemos detener la deforestación que viene haciendo hacia las plantaciones de las empresas internacionales de la región Ucayali? Yo creo que a esto se estamos refiriendo y yo creo que eso está más o menos contestado y yo creo que es cuestión de ponernos de acuerdo y tener una institucionalidad adecuada para que las cosas funcionen a nivel de los 3 niveles de gobierno. Y la última dice, como gobierno central o ministerio, mirar qué están haciendo para regular o supervisar las tomas de decisión de los gobiernos regionales, ya que ellos autorizan las solicitudes de cambio de uso. ¿No ves? Está de acuerdo en que las regiones autorizan el cambio de uso porque tienen ellos esa resolución ministerial 443 que dice ustedes son. Sin embargo, podrás preguntarle directamente, y voy a decir nombres porque estamos en la administración pública, puedes preguntarle a Naemi, puedes preguntarle a Fabio Muñoz, que consideran que no, que ellos solamente lo sustancian y que acá se aprueba. Es decir, nos tenemos que reunir y poner de acuerdo mejor para saber quién hace qué y no tener que discutir y darnos cuenta que el Ministerio de Agricultura es uno y que si aquí tiene una Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios como es esta, acá tiene una Dirección General de Flora y Fauna Silvestre que es la otra. Por supuesto que mañana serán otro ministerio porque van a ser CERFOR y los vamos a tener bien lejos y ya no va a ser tan fácil conversar con ellos. Gracias. Muchas gracias, don Tarcisio Andaluz. Se le agradece por sus respuestas a las preguntas y más bien vamos a pedir a José Luis Capella. Sí, sí, yo solamente tengo 5, o sea que voy a ser más rápido. Y en realidad voy a tratar de resumir algunas cosas. Sí me queda una reflexión, el asunto que se ha mencionado de la institucionalidad que ahora Tarcisio ha ahondado en lo deficitario que es y la representante de la Defensoría del Pueblo.
hizo una reflexión que creo que es importante, ¿no? Alicia nos recuerda que si vamos a fomentar más inversión, el fomento de la inversión y todo lo que invirtamos en institucionalidad para el fomento de la inversión tiene que ser proporcional a el respeto por los derechos de las poblaciones originarias, ojo, el respeto por las minorías y por la manera como ellos han tenido durante mucho tiempo que soportar esa lógica de fomento de la inversión. Esto no es nuevo, el fomento de la inversión no es un tema de hoy. Cuando se menciona el tema de la colonización y se va hacia atrás, bueno, no estamos muy lejos de eso en este momento. Si tú fomentas solamente la inversión y no te fijas en el resto, lo que estás haciendo es económicamente hacer lo que se hizo antes como política de gobierno de trasladar personas, y eso ya está comprobado con la manera como se han colocado las políticas públicas en los últimos años. Dicho esto, hay una primera pregunta que quería responder, que es si se puede llegar a criterios para decidir dónde sembrar palma aceitera. O sea, quiero pensar que por supuesto que sí es la respuesta. Quiero pensar que por supuesto que sí. Quiero pensar también que hacia eso apuntan los diferentes actores institucionales que están puestos sobre la mesa, y solamente para aclarar una cosa, hacia eso creo que deberían apuntar tanto las asociaciones de agricultores como las grandes empresas que están buscando implementar esto, ¿no? Me costaría mucho pensar que alguien vive del status quo, de la indefinición, pero tengo que decir también que creo que sí existen esas personas que viven y hacen sus negocios a partir del status quo de la indefinición. Y entonces creo que hay una doble política pública que implementar. Por un lado, sí, criterios claros, ¿no es cierto?, para el fomento de una inversión adecuada, pero no debemos dejar de perder de vista que existen organizaciones, por no llamar ya completo con apellido organizaciones criminales, que justamente se valen de encontrar los vacíos, las interpretaciones, los funcionarios proclives a hacer esas interpretaciones para hacer negocios más fácil, más rápido y con más perjuicio a el bien común. Entonces, sí, todos los días diré que los criterios son importantes, que las certificaciones son importantes, etc. Pero el Estado no puede solamente colocar criterios y colocar las vallas en determinados lugares y fomentar inversión, sino también se tiene que fijar en que existe la posibilidad de que haya esta otra manera de actuar, no solamente con el tema de monocultivos, con muchas otras actividades, y que también tienen que recibir una atención importante. Hay una aclaración que me parece importante hacer. Alguien me hace la indicación de que la valorización que se mostró del ingeniero Roberto Cometer incluye base de datos de campo, uso real de recursos por parte de poblaciones y precios de mercado. Yo estoy seguro que esto es así, es decir, no creo que esto haya salido de los buenos deseos de alguien. De ese campo. Incluye una levantamiento de data y 20 caseríos y 4.000 personas, etc. Mi reflexión con relación a eso, y creo que quede clara, es qué bueno fuera que esto se hiciera, ¿no es cierto?, antes de promover una inversión de este tipo. Y quiero, no solamente desde el punto de vista económico, quiero ir un poquito más allá, porque creo que es lo que tenía que ver con participación, consulta, dependiendo de dónde tenga que ser. Si uno va a invertir en 10.000 hectáreas, en 20.000 hectáreas, yo creo que a ninguna empresa o a ningún Estado se le ocurriría decir: yo quiero que sea lo suficientemente inseguro invertir aquí como para que reviente un conflicto inmediatamente. Creo que de todas formas van a querer, de repente no tanto lo económico, pero lo social está en el beneficio tanto de quienes quieren invertir como del Estado, que quiere cubrirse a las espaldas de no estar cometiendo ninguna barbaridad. Entonces, mi reflexión iba solamente a que lamentablemente en lo que vemos hoy no se hace esta valoración, no se realiza desde el Estado. Si no, por ejemplo, se hubiera rechazado cualquier estudio de impacto ambiental probablemente. Y también mi otra reflexión era que esta valorización tiene que ser totalmente realista, es decir, basada en aquello que realmente se vaya a perjudicar y aquello que está valorado económicamente por la sociedad. La última pregunta que quería responder, porque esta se la voy a dejar a Julia porque ya hablé mucho, quería que conteste una parte, no vale, es una pregunta bien directa, ¿no? El cambio de uso de tierras es el problema.
por las normas establecidas, porque no se cierran todas las llaves y porque hay decretos leyes, decretos legislativos, decretos supremos por las cuales, digamos, transitan aquellos que quieren hacer el cambio de uso perjudicial, por ponerlo no legal o ilegal, y justamente la pregunta es ¿por qué no cerramos todas esas llaves, ¿no? Yo creo que la lógica debería ser esa, que haya una manera, obviamente que distinga cuando es una pequeña inversión de una gran inversión, etcétera, hay niveles de estudio de impacto ambiental y para eso hay marcos, pero que tiene que ser claro y transparente para todos los habitantes de la Amazonía y para todos los inversionistas que quieran venir de cualquier parte del mundo, cómo es que se realiza la inversión. Y que sea una interpretación y no que me vaya a la norma, por ejemplo, el 838, que tiene más que ver con traer gente de fuera, que ese fue el espíritu, y decía, y si es que no cumples con estas dos, podría ser para esto. No, pues, pero la norma era para lo otro. O sea, la norma era para la gente que había sido desplazada y se aplica para esto de manera, por decirlo menos, buscándole la esquinita a la norma, ¿no? O sea, no cumplo, pero de acá me agarro, pin. No, eso no debería suceder, porque además el marco legal no está para eso. Está para que refleje el marco legal aquello que la sociedad, es decir, todos nosotros nos hemos puesto de acuerdo en que sean los criterios comunes. Y sí, y también en los otros lados colocar los candados. Es decir, si ya decidí que es así como quiero promover estas inversiones, los otros lugares en donde tenga que interpretarse, hay que cerrarlos, para que no se vayan por esos otros lugares, que es lo que está ocurriendo con los casos que se han colocado, inclusive cometiendo no solamente infracciones, sino delitos al momento de escaparse de esa legalidad. Y eso, solamente para cerrar, debería ser el objetivo tanto del Ministerio de Agricultura, como del Ministerio del Ambiente, como de la Fiscalía, como de la Defensoría, y también de la sociedad civil, los que estamos aquí, impulsarlo y tener claridad. Es decir, sin pensar en visiones de todo tiene que ser conservación o todo tiene que ser agricultura y vamos a deforestar, sino en ponernos de acuerdo de una manera y cerrar las otras para que se cumpla aquello que queremos implementar, ¿no? Eso era solamente las 4 preguntas. Doctor Capella. Julia, por favor. Gracias. Sí, primero para comentar un poquito sobre esos temas, y en general sobre las personas que pusieron después que yo también. Creo que efectivamente hay una serie de falsas dicotomías, y una de ellas es, claro, es inversión o conservación, no tocar el bosque nunca, jamás, esto no se debe hacer nada, no es la idea, ¿no? Yo no creo que nadie a estas alturas está planteando algo así, o en todo caso deben ser pocas las posiciones en ese extremo. Pero sí que se defina si queremos inversión, para qué la queremos y qué tipo de inversión queremos también, ¿no? Y no se trata de una cuestión de decir la inversión extranjera está mal, o la de este país no me gusta, o la de este país sí, o sea, o los grupos peruanos sí, sino de definir cuáles son las pautas, cuáles son las cosas que se deben respetar, cuáles son los espacios o las áreas en las que está bien que se haga y las que no. Entonces, yo siento que en este momento puede ser falta de información de nuestra parte, pero nosotros hemos percibido es que no hay claridad en ese sentido, ¿no? Y eso deja demasiadas puertas abiertas para irregularidades, para gente que aprovecha justamente de estos espacios. Y finalmente, si uno lo ve desde el otro lado, la empresa privada lo que busca es maximizar su rentabilidad, ¿no? Y simplemente se va a detener ante las exigencias de la autoridad o del Estado. Entonces, si lo dejan hacer lo que le dé la gana, va a seguir hasta donde vaya, porque es su lógica de empresa, ¿no? Entonces uno podría hablar de la responsabilidad social, pero esa es otra discusión, digamos. La lógica de la empresa es ir hasta donde pueda y con la mayor rentabilidad posible. Ahora, ¿es eso lo que queremos? O sea, son esas las políticas. Cuando empezamos a atraer inversiones hace, no sé, 20 años, 30 años, era esa como la política, que vengan como sea y si tú vienes no tienes impuestos, tienes toda no te voy a cambiar las normas, no te voy a agregar ninguna regulación externa, adicional y qué sé yo, ¿no? Y era un poco el modo en el que se defendía, o el que se discutió todo el tema de la minería formal de oro, ¿no? Entonces era como, es que tenemos que hacer todas estas ventajas para que vengan. Como, van a venir, o sea,
si somos el segundo país productor de oro en el mundo? O sea, los inversionistas van a venir. Claro, van a preferir no tener que sea más barato, pero van a venir de todos modos, ¿no? Entonces, es identificar qué tipo de inversión es la que queremos. Queremos empresas que vienen porque ven un espacio de oportunidad y vienen a especular y a ver qué ganan y qué normas pueden evadir, o queremos empresas que vengan con seriedad, con compromiso, con responsabilidad, a trabajar, a cumplir las normas, a buscar justamente eso, claridad para todos, porque a las empresas serias les conviene también que haya claridad para todos, porque eso significa que están jugando con reglas de juego claras. Porque si no, yo vengo a hacer las cosas bien y a mi costado me están sacando la vuelta con menos costos, porque el Estado no se los exige. Yo no puedo hacer eso porque a mí mis normas no me lo permiten, pero no estoy compitiendo en igualdad, ¿no? Entonces, esas son las cosas que queremos que se aclaren. O sea, no es que nos oponemos a la inversión para nada, pero queremos que se aclare y que se incluya además un tema también de justicia ambiental y de justicia social, ¿no? Y en el tema de la regulación, también yo creo que hay, sin ser abogado, y acá los abogados de repente me van a comer, pero yo creo que hay un tema del espíritu de la norma, ¿no? Y tratar de evitar la sobreregulación. O sea, uno no puede tratar de regular absolutamente todo. Tiene que haber como sea una política guía o una norma amplia que defina cuál es el tipo de acciones que se quieren tomar, y luego la norma más o menos que regula y el funcionario interpreta en función a esos lineamientos básicos, ¿no es cierto? Pero uno no puede pretender que todo esté absolutamente regulado, porque entonces nos volvemos locos. Y de hecho, cuando hemos tratado de hacer una recopilación de cuáles son las normas que aplican para este tema de la palma, ya nos empezamos a volver locos, porque tenemos todas las normas de agricultura, tenemos las normas de industria, tenemos incluso tratados de comercio exterior, tenemos una serie de cosas que entran en conjunto de modo poco claro, algunas se sobreponen, otras se contradicen, y el funcionario termina decidiendo con las normas que tiene en la mano, pero no. Una de las cosas que salió en la mesa de trabajo en la que estuvimos fue, por ejemplo, que un funcionario en un momento dijo, bueno, es que yo tengo que resolver todo este tema, no soy un experto legal, tengo de repente un asesor o dos asesores en el equipo, pero las empresas privadas vienen con un equipo pues de 20, 30, 50 abogados que tienen una capacidad de análisis e interpretación mucho más fuerte y se sienten a veces apabullados, ¿no? Y es entendible. Pero es este tema de que no estamos preparados como Estado para, nos falta capacidad dentro del Estado para procesar todo este proceso de este crecimiento económico o este interés por la inversión. Y esta pregunta no es mucho para mí, pero si existe algún mecanismo precautorio que restrinja temporalmente políticas cuyas bases técnicas evidencian falta de robustez o falta de transparencia. Yo supongo que debería, pero no tengo la capacidad para responderlo. Obviamente uno puede presentar una acción de amparo, pero se ha presentado en el caso de Palma y no ha sido efectiva, ¿no? Y hay otra pregunta aquí que dice, ¿qué está haciendo el Estado para buscar mecanismos de financiamiento de actividades agrícolas sostenibles para ser aplicados por los pequeños agricultores? De repente Agricultura tiene una idea. Siminam está iniciando la formación de un fondo red de bosques. Perdón. Y Seminario debería participar también ahí. ¿Qué se está haciendo sobre eso? Sobre ese tema en particular no sé, pero sobre el tema del SNIF que se mencionó más temprano, de hecho es muy importante que se cree finalmente este sistema que articule esta información fragmentada de diferentes sectores del Estado. No lo vemos todavía avanzar mucho, está avanzando el SNIC, que es el módulo de control, que creemos que tiene todavía varias deficiencias, pero obviamente hacia ahí tenemos que caminar hacia un Estado que sea capaz de poner todas sus fracciones de información juntas para tratar de construir lo más que podamos, identificar cuáles son los grandes vacíos y avanzar. En nuestra opinión, mientras que no haya información completa del Estado, el Estado debería tomar con mucha más calma y con más pausa aprobaciones sobre tierras sobre las que no tiene suficiente información, ¿no? Pero eso es una decisión de políticos, obviamente. Muchas gracias, Julia. Ahora damos la palabra al ingeniero Miguel de la Cruz.
Bueno, acá tengo una pregunta que dice, el commodity que no pierde precio en el mercado es la madera. Por eso Brasil, Uruguay, Argentina y Chile son líderes en la producción de madera en Latinoamérica. ¿Por qué en el Perú no se puede, por qué el Perú no puede formar parte de este club? ¿Cuál es el riesgo? ¿Por qué se oponen las entidades de conservación? Bueno, es un tema un poco salido, pero bueno, a ver. En primer lugar, en estos países se desarrolla la siembra y cosecha de la madera, de unas especies especiales que el mercado demanda. Nosotros tenemos bosques naturales, de los cuales exportamos. Entonces, una característica del commodity es que es un producto estandarizado de unas características que el mercado demanda específicas. Nosotros no tenemos ese tipo de características dentro de nuestros bosques y el capítulo de ingenieros forestales me puede ahorita meter un palazo si es que estoy diciendo algo que no es. Podemos formar parte de un club, de este club de exportadores de madera, pero creo que la propuesta que parte de Sociedad Peruana de Ecodesarrollo es explotar las potencialidades del país, las potencialidades en base a la diferenciación, a la biodiversidad. Entendemos que la actividad empresarial es importantísima para el desarrollo de las comunidades, tanto nativas como migrantes en la Amazonía, y que las actividades económicas son fundamentales para que ellos se puedan sostener. Pero el tema va, y repito esto, ¿cuál es el modelo? Y recojo lo que dicen los anteriores expositores, comentaristas, que queremos tener transparencia y claridad en qué es lo que se puede desarrollar y qué es lo que queremos desarrollar como país, a dónde queremos llegar, que nos conozcan en el mundo. ¿Somos un país que exporta commodities o somos un país que exporta delicatessens o somos un país que exporta principios activos como ya lo ha logrado Brasil con reemplazante al colorante amarillo que es cancerígeno y que se ha prohibido en Europa y que progresivamente va a ser retirado de toda la industria alimenticia y que le ha generado un mercado importantísimo a Brasil con el cashew, que es un producto endémico, que es un producto de la Amazonía, donde Embrapa, que viene a ser el INIA de Brasil, tenía un importantísimo papel en investigación y lograr desarrollar reemplazante del colorante que encima es nutracéutico. Entonces eso quiere decir que tiene un producto diferenciado, con alta capacidad de absorción por el mercado y que es endémico. Entonces, ¿quién va a poder competir con eso? Bien difícil. Y bueno, nada más. Ya, muchas gracias, don Miguel de la Cruz. Bueno, sobre lo que ha dicho don Miguel de la Cruz, ha pedido un apoyo de un ingeniero forestal. Bueno, yo no sé mucho de esto, pero voy a tratar de ayudarlo. Pero en realidad no podemos nosotros estar esperanzados en querer hacer lo que hace Chile, lo que hace Brasil, lo que hace Ecuador, lo que hace Bolivia. Cada país tiene sus características especiales de bosques. Lo que pasa que en estos países que han salido adelante en la parte de desarrollo forestal no han salido con bosques naturales. Su desarrollo forestal no ha sido en base a sus bosques naturales, no ha sido en base a cedro, a caoba, a esto. Ha sido en base a plantaciones forestales. Entonces lo que nosotros hemos equivocado es que toda la vida deberíamos de haber vivido con la madera de la selva. No es así. Nosotros la selva debíamos haber obtenido para cosas muy especiales, muy bonitas, muy delicadas, así como se escoge la belleza en una mujer, en un varón, lo que sea. Pero plantaciones forestales debíamos haber desarrollado, no lo hemos hecho, ni en las universidades, ni en las instituciones, ni en la inversión privada. Como nos dice bien claro Miguel, no tenemos indicadores para los bosques naturales. ¿Por qué tenemos inversión en la minería? Porque hay indicadores para la plata, para el plomo, para el cobre, para todo lo que se saca. Hay indicadores, están registrados en la Superintendencia de Banca y Seguros. Para nosotros registrar un producto en la Superintendencia de Bancas y Seguros, tenemos que saber cómo se produce, cuánto cuesta, todos los costos que ha dicho el ingeniero Rincón que son necesarios hacer para cada una de las especies. Son más de 3.000 especies que hay en la selva, ¿no? Entonces es imposible desarrollar una inversión en madera de bosques naturales. Esa madera debe estar solamente para cosas específicas, para cosas donde se puede sacar laminado o lo que sea, pero
no para grandes, digamos, grandes mercados. Para eso hay que desarrollar las plantaciones forestales. Por eso el Colegio de Ingenieros está promoviendo las plantaciones forestales y vamos a sacar, vamos a proponer una propuesta de ley junto con el Congreso para ver plantaciones forestales. Entonces, con esto no quiero ser, ya nos queda muy poco tiempo y tenemos 3 expositores más. La doctora Alicia, con sus preguntas, por favor, le vamos a agradecer. Sí, gracias. Me han hecho una pregunta sobre las vulneraciones de derechos vinculadas al tráfico de tierras y bueno, sobre la expansión de cultivos de palma. Creo que en verdad mi comentario tuvo que ver con esta pregunta, ¿no? Pero quisiera agregar a lo que ya dije sobre el tema de la titulación de tierras para comunidades indígenas. Aquí parte importante también de una deuda que tiene el Estado con los pueblos indígenas es que en materia de titulación de las tierras colectivas ha habido un enfriamiento significativo desde el 2006 a la fecha, ¿no? En nuestro país todavía hay varias comunidades que tienen procesos de titulación pendientes y que en el 2006, 2007 aproximadamente, cuando hubo este tema de la absorción de COFOPRI al PET, prácticamente se congeló. El gobierno ya no aceptó la segunda etapa del apoyo del Banco Mundial para el tema de titulación, y luego con la descentralización prácticamente ahí hubo un tema de ventanilla cerrada tanto en el gobierno regional como en el nacional, en tanto se culminaba el proceso de transferencia de competencias. Ahora, en estos 2 últimos años, cuando ya algunas instancias regionales han empezado a operar, nosotros como Defensoría estamos trabajando en una suerte de reporte de cuál es la situación actual, pero en concreto lo que les puedo decir es que las comunidades atraviesan un vía crucis para que puedan obtener un título sobre sus tierras, ¿no? O sea, los pueblos indígenas tienen derechos ancestrales, tradicionales sobre las tierras que ocupan o que usan, ¿no? Incluso para fines religiosos, como sucede en algunas zonas. Pero lamentablemente, como yo le decía al principio, no es mucho más fácil que un inversionista consiga miles de hectáreas para luego brindarnos las fotografías que tenemos aquí en esta sala. Es mucho más fácil que eso suceda a que las comunidades indígenas obtengan sus títulos de propiedad, que no es en verdad que les regalen algo, es que el Estado reconozca un derecho que ya tiene, ¿no? Entonces, ahí hay una serie de deficiencias terribles que el Estado tiene, tanto por un lado de gestionar las distintas decisiones que se toman para obtener un título. Una de las cosas que creo que es impresionante para el tema de la titulación de los pueblos indígenas es que, a pesar de que ellos son dueños ancestrales de las tierras, también ellos se ven perjudicados cuando el Estado tiene opiniones contradictorias sobre el tema de si es tierra forestal o no, ¿no? Ese es un problema que también, digamos, hay que tomarlo en cuenta, porque el tema, digamos, de resolver técnicamente y jurídicamente cuando tú aplicas el criterio de tierra forestal versus tierra agropecuaria en la Amazonía, ha generado todo un perjuicio para los pueblos indígenas respecto de su titulación. Y el Estado tiene una carencia enorme y un retraso para poder proteger estos territorios, porque con la figura de cesión de uso que se ha creado, esa figura de cesión de uso en verdad todavía se ha mantenido en la norma, porque no hay, digamos, documentación que se haya extendido a los propios pueblos indígenas sobre las cesiones de uso, ¿no? Entonces, en verdad, los pueblos indígenas de la Amazonía han sido muy maltratados en el tema del respeto al derecho a la propiedad. Y versus esa deuda, digamos, prácticamente descuido que se ha generado en estos años, lo que sí más bien se ve es que para otros casos las entidades públicas sí están agilizando las autorizaciones de otorgamiento de tierras para otros fines, ¿no? Entonces, esa pues es una inequidad y una injusticia.
yo quiero un poco recoger también el comentario del tema de las normas, cuando las normas y sus contradicciones y sus complejidades generan pues esta suerte de festín a la hora de tomar decisiones. Y en el tema de tierras es terrible porque hay las normas vinculadas a las tierras seriazas, ¿no? Y en el concepto de tierra seriaza era, digamos, una cosa de horror, porque era o mucha agua o falta de agua. Bueno, hay todo, claro, había todo este tema de dónde aplicas la normatividad sobre tierras seriazas, ¿no? Luego el tema de la normatividad para tierras agropecuarias y luego el marco para tierras forestales. Y dentro de eso, en verdad hay márgenes que generan todas estas distorsiones en la toma de decisión. Que por un lado, por ejemplo, a los pueblos indígenas le ha implicado de que sus procesos demoren, y por otro lado, para que en otros casos simplemente tú aplicas la parte que conviene y sacas la autorización, ¿no? Y luego tenemos pues esos casos tan polémicos. ¿Verdad? Hay mucho trabajo que hacer, es lo que quisiera decir en concreto. O sea, tenemos mucho trabajo que hacer para realmente resolver estos problemas normativos y también de falta de instrumentos de gestión que sean más potentes para poder ser más justos desde el Estado en la atención de los ciudadanos y también de los empresarios. Muchas gracias, doctora Alicia Dato. Acá me llega una última pregunta que no la entiendo. Verdaderamente hemos aceptado todas las preguntas y como no han puesto nombres, han escrito nomás lo que les venía en gana muchas veces. Disculpen los que lo han hecho bien. Pero acá dice, situación legal de la palma aceitera, para usted. Y después dice, situación legal de los nativos que viven en la capa de árboles, etnia. Supongo que eso se refiere a la situación legal de las comunidades nativas en los bosques, que tienen bosques. Yo, más allá de la situación legal, creo que debo remarcar nuestra preocupación permanente porque la atención del Estado a los pueblos indígenas sigue siendo una atención con muchas carencias, ¿no? Y es en verdad indignante de que, claro, los propios pueblos indígenas vean cómo otros actores que viven cerca de ellos o que empiezan a compartir territorio al lado de ellos reciben mejor atención y más privilegios. Eso es una situación de injusticia. No podemos permitir que los pueblos indígenas, siendo ellos los que tienen derechos sobre el territorio, reciban pues esa atención desigual, que en verdad, en el fondo, es una atención que es producto de una suerte de discriminación estructural ya desde el Estado, en materia de servicios, en materia incluso de cómo se enfocan las políticas que están orientadas a estos hombres y mujeres de nuestro país. Bueno, yo dije en un comienzo, porque nosotros vivimos de la Amazonía, ¿no? No especificaba yo mi personalidad, porque yo también soy un ciudadano y el distrito de Fernando Lores no se considera una comunidad nativa. Es un distrito que comúnmente se encuentra a 60 kilómetros de la ciudad de Iquitos por el río Amazonas. Entonces, la finalidad es que, como presidente de Frente, defender los bosques, defender nuestra Amazonía, lo compete a todos. Yo a veces me pregunto, yo estudié en un colegio tan humilde también, pero me enseñaron cosas de los buenos valores, de cómo conservar los bosques, el medio ambiente, el aire. Y me pregunto a veces, ¿por qué me enseñaron los antiguos padres como Tupac Amaru y otros que defendían su tierra cuando antes nos quitaban los recursos minerales? Eso es una pregunta que nosotros debemos preguntarnos ahora. ¿Por qué ahora las transnacionales vienen así como se acaban de expresar nuestros panelistas, ¿no? ¿Cómo nosotros vamos a ser atropellados como pueblo, los que vivimos de esa gran diversidad de bosques, de animales, de peces? ¿Qué va a ser nuestra subsistencia mañana? Entonces, hay mucho que preguntarse, amigos, amigas, de que muchas personas se encuentran dentro, trabajando la yuca, el plátano, hoy todo ya está deforestado.
¿Y ahora de qué vamos a subsistir nosotros? Solamente estoy hablando de un pueblo, de una localidad, que es el distrito de Fernando Lores. ¿Y qué será mañana? Cuando más transnacionales hoy en el mundo, hablando, son 200 transnacionales en el mundo que están tratando de entrar y ver nuestras riquezas, como el Amazonas. Ya hay empresas que están concesionando el río Amazonas parte por parte. Ya quieren hacer hidroeléctricas, quieren hacer, o sea, un mundo de cosas. Quitarnos el oxígeno, mañana vamos a estar perdidos, hermanos. Si nosotros no les decimos a los organismos que ya tomen cartas en el asunto y vean la realidad de los pueblos amazónicos o de los pueblos indígenas también, que ellos también están considerados, y viendo este problema, no vaya a ser que mañana más tarde sea un caos total para nosotros. No estamos nosotros en contra, y eso están preguntando muchas veces. Estoy oyendo por ahí que dicen, ya vamos priorizando estos daños, ¿no? Vamos a tener o ya estamos con graves problemas en nuestra Amazonía. Gracias. Muchas gracias, Grench. Vamos a pedir a John Salcedo que si se ha olvidado algo ahí por ahí en el tintero, a ver que nos alcance. Bueno, como ya estamos en la parte final, yo creo que hemos escuchado a los panelistas y realmente, como se dice, acá no está en discusión el tema de la inversión, ¿no? O sea, yo creo que si queremos promover una inversión también promovamos, pero tengamos en cuenta que en la Amazonía estamos los pueblos indígenas, ¿no? Tenemos bosques, tenemos recursos y tenemos poblaciones. Al margen de que si se discute la viabilidad, debe estar también el componente cultural, ¿no? Bueno, desde ya yo quiero agradecer nuevamente a este conversatorio, ¿no? Y creo que esto realmente merece seguir analizando, seguir discutiendo y también incluir a otras organizaciones, porque la invitación exclusivamente era académico, ¿no? Entonces sería bueno que también en próximos eventos se incluyan la participación de otras organizaciones indígenas. Muchas gracias. Muchas gracias, John Salcedo. Y la última pregunta que quedó en manos del presidente del capítulo de ingenieros, el ingeniero Carlos Rincón, tiene 2 minutos para responder. Gracias, Julio. Pensé que te habías olvidado. Bueno, acá hay una pregunta bastante interesante y no es por contradecir el sistema de valoración que ha presentado el ingeniero Roberto Cometer. Realmente es interesante el sistema, la metodología se puede analizar que es bastante buena, pero toda esa valorización, no es por contradecirlo, ojalá hubiera estado acá, toda la valorización hecha está en base a precios de mercado, ¿no? Y cuando hacemos una valorización del recurso en sí, tenemos que pensar qué es la valorización en el estado natural, ¿no? O que se haga una valorización, o si partimos de la valorización de mercado, cómo llegamos al estado natural. Entonces ahí habría que un poquito analizar y estructurar ese tipo de valorización. De repente también hay en la misma estructura, también aparece reposición y tiene un valor muy alto, ¿no? Porque hay que reponer todo el recurso extraído, ¿no? Entonces, no sé si esa estructura de reposición es válida o no en un sistema de valorización. Bueno, es cuestión de ir analizándolo y viéndolo en ese aspecto. Es por eso que también las cifras son bastante fuertes y bastante abismales con relación a lo que se puede obtener de una plantación de palma aceitera. Es una cuestión de pensarlo mejor y de repente discutirlo un poquito más. Yo quería un poco viendo
los comentarios que han habido, sé que el problema de tierra es fundamental. Yo creo que el gobierno o las entidades gubernamentales con la sociedad civil o las empresas deberíamos de hacer una especie de mesa de trabajo para resolver el problema de tierras, ¿no? El problema de tierras ya es bastante complicado y cada vez se está complicando más porque la presión de la inversión privada o la presión de los inversionistas pequeños o medianos o grandes, ¿no? Cada vez es mayor en las zonas rurales. Entonces yo creo que es el momento de hacer un análisis de esta situación y encontrar un camino que vislumbre o mejore este tipo de situaciones. Todos sabemos que las tierras forestales, por ejemplo, son de propiedad de la nación, ¿no? Entonces nadie es propietario de ello, o todos somos propietarios de ello. Entonces tenemos un poco que ir aclarando esa situación. Igualmente, bueno, el tema de tierras es algo que tenemos que afrontar, de alguna manera. El otro es el aspecto del Estado, de la gobernabilidad institucional, ¿no? Nosotros no queremos un Estado grande, burocrático, inmenso, ¿no? Como la que estamos viendo en la actualidad. Ahorita creo que el Estado está creciendo de tal magnitud, aparecen ministerios, aparecen direcciones generales, aparecen oficinas, aparecen por todos lados y con grandes sueldos. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene billete, pues, ¿no? Entonces el Estado cada vez crece más y la burocracia crece más y todo se estropea porque la gestión se hace cada vez más lenta, más difícil, se complican las cosas. Entonces no hay un Estado eficiente. Lo que queremos es que haya un Estado que sea no tan grande, no tan burocrático, que sea eficiente. Lo que queremos es que las instituciones del Estado sean rápidas, eficientes y nos den soluciones, ¿no? Y que no se duerman ahí el sueño de los justos con todos los expedientes que hay en camino y que haya demoras. Eso tampoco queremos. Estamos entrando a un mundo globalizado, eso no lo podemos negar, ¿no? El mundo de economía globalizada está al frente y nosotros somos parte de ellos y no podemos estar al margen de eso. Es imposible, ¿no? Porque todo conduce hacia eso. Si no logramos tener un Estado eficiente, nuestra competitividad como país se va perdiendo. Entonces eso tenemos que verlo y visualizarlo. Muy bien dicho acá por Alicia, ¿no? Que dice que que tenemos una fuerte presión de la inversión privada, ¿no? En un Estado que no está preparado para asumir esa realidad. Entonces creo que ahí hay una gran verdad y hay una visión que tenemos que capitalizar y verlo por ese lado. Otro lado que veo yo es de que lamentablemente algunos gobiernos han dado beneficios tributarios a algunas empresas y sobre todo a las mineras, ¿no? Para promover la inversión minera en el Perú. Entonces esos beneficios tributarios han hecho de que, por ejemplo, la inversión nacional se vea afectada, ¿no? ¿Por qué? Porque los beneficios tributarios a las empresas extranjeras para fomentar la inversión, sobre todo en el sector minero, entonces eso ha hecho de que nosotros como peruanos no tengamos las mismas reglas de juego. Y creo que en una democracia debemos tener todos las mismas reglas del juego, ¿no? Porque teniendo pequeños, grandes, medianos, lo que sea, las mismas reglas del juego, estamos en competencia. Pero no matar ese nivel de competitividad. Tenemos que pensar un poquito más en eso. Con relación a a lo que era el financiamiento, hay financiamiento, o el Estado ha financiado también, ¿no? A empresas privadas para la promoción de plantaciones, ¿no? Ahí vemos los programas posiblemente sea de vida, ¿no? Que han habido inversiones públicas o inversiones del Estado o inversiones de cooperación que se han dado para promover plantaciones. O sea que ahí también, ¿no? La empresa privada se ha visto beneficiada, ¿no? No ha sido normalmente casi que ellos hayan puesto el 100% de la inversión.
no es así. Finalmente quiero decirle lo que justamente el ingeniero Julio Caña dijo, que el colegio está viendo lo que es plantaciones forestales, ¿no? En ese campo estamos trabajando para dar algunas ideas y bases, cómo debería darse una ley de promoción de plantaciones. Creo que todos los países, ya se dijeron, los países que han desarrollado el sector forestal lo han hecho a través de plantaciones forestales y no de sus bosques naturales. El doctor Duroyane estuvo acá hace creo que el año pasado, y justamente él hablaba que la participación de las actividades en el PBI de las naciones que provienen de plantaciones es muy poca, demasiado chica, ¿no? En el caso nuestro solamente estamos llegando al 0.06% del PBI dentro de nuestros productos forestales que provienen de bosques naturales. Entonces no es significativo para el país. Entonces ahí también tenemos un problema. Debemos de sincerar un poco esos números, esos indicadores. ¿Por qué? Porque cuando ven un inversionista o una política de Estado, dice, pero esto es demasiado chico, no tiene importancia en la política nacional y en la economía nacional, no gravita, ¿no? Entonces, creo que no le podemos dar mayor atención. Mejor atención le damos pues a la minería, al petróleo, a la pesquería, porque eso sí gravita, ¿no? Entonces ahí hay que darle atención. ¿Por qué? Porque ahí está la riqueza, ahí está la generación de trabajo, riqueza, todos los aspectos. En forestales, ¿no? Todo el sector agrario está llegando al 6 o 5 a 6% del PBI, todo el sector agrario. Y dentro de eso está forestal que no gravita. Entonces creo que ahí también tenemos un problema de dar a conocer todos nuestros valores y ver que tenemos que gravitar en algún momento dentro de ese PBI. Bueno, ya no tiene más puntos, ingeniero Rincón. Sí. Entonces ya, como ya se agotó las palabras de clausura, usted diga las palabras mágicas de agradecimiento al panel, a los participantes y a los expositores, y deje clausurado este evento. Muy bien, gracias Julio. Muy bien, hemos tenido estos 2 días de discusiones y en buena hora de análisis de todo lo que es la viabilidad de palma aceitera. Yo agradezco a todas las instituciones que han estado presentes el día de ayer y el de hoy día, tanto de las instituciones públicas, privadas, de la sociedad civil, y creo que estuve coordinando acá con Lucía para que todas estas conclusiones que vamos a llegar de estos 2 días de conversatorio sean alcanzados a todos. Creo que tienen ahí sus emails, sus correos, entonces vamos a trabajar en las conclusiones de estos 2 días y estaremos alcanzando a todos ustedes. Bueno, con esto y con la presencia de todos ustedes, yo les agradezco mucho y la presencia de ustedes, y doy por clausurado el evento de viabilidad de los cultivos de palma aceitera en la Amazonía peruana.